Lo invito a que usted busque Nehemías capítulo 8 y se prepare para dar lectura al texto. Hoy continuaremos nuestra serie de sermones sobre este libro y nuestro tema para hoy es transformados por su palabra. Nehemías capítulo 8, y aquel que pueda lo invito a estar de pie para dar lectura al texto. Dice la palabra del Señor en Nehemías, voy a leer desde el capítulo 7, la última sección, la última línea, y luego todo el capítulo 8, o al menos hasta el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y le dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Masías a su mano derecha. Y a su mano izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Sarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que todos entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras el escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque días santos a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por la reunión de los santos, la reunión donde podemos estar juntos, aquellos que hemos sido llamados, separados por ti para salvación. En esta hora, Señor, te pedimos que hables a nuestra vida, que nos guíes a través de tu palabra, que nos enseñes a través de ella. Y que también hoy, Señor, tú nos sustentes y tú llenes cualquier necesidad de nuestro corazón en este día por medio de tu palabra. Espíritu Santo, guíanos, danos luz mientras abrimos tu palabra en esta mañana. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Hace un tiempo atrás, un grupo de pastores que lideraban diferentes iglesias o casas iglesias en la región de China, se reunieron cruzando la frontera y se reunieron con el único propósito de ser edificados, entrenados y animados. Un grupo de pastores que constantemente está perseguido allá en China, que no tiene la posibilidad de reunirse en plena libertad como lo hacemos nosotros. Pero cuando este grupo de pastores salió
de ese retiro al cual fueron convocados, cada uno de ellos se fue a su casa con algo en su mano o en su mochila que le podía costar la libertad de él y de su familia o incluso la muerte. Cada uno de ellos se fue a su casa, mi hermano, con una Biblia. Particularmente con una Biblia de estudio que ellos anhelaban y deseaban tener para poder prepararse ellos espiritualmente, pero para poder estar listos a ayudar a la congregación que tenían delante. Así que, así como en China, y les acabo de escribir brevemente ese grupo de pastores y su relación con la Biblia, así como en China está prohibido la distribución o venta de este libro fuera de los parámetros del gobierno, hay otros países como Corea del Norte, Somalia, Afganistán, Irán, Yemen, entre otros, donde la única forma de entrar Biblias al país es por contrabando. Para que usted tenga una idea, he visto la forma en que envían Biblias o tratados o mensajes con el Evangelio desde Corea del Sur hasta Corea del Norte. De todas las maneras que se la han ingeniado, una de ellas ha sido poner algunas Biblias en una canasta y enviarlas en un globo. En un globo que los hermanos que están allá en Corea del Norte lo esperan, lo derriban y ellos tienen una canasta con Biblias. Sé de otro lugar en Arabia, en un país de Arabia, donde hay una joven que va a los diferentes cafés o restaurantes o lugares públicos. Ella lleva un pequeño bulto muy escondido, porque es ilegal lo que tiene ahí. Ella lo pone ahí cerca de una mesa, se sienta y comienza a tomar un café, comienza a pasar unas horas allí. Pero en realidad lo que ella está haciendo es permitiendo que la gente tenga acceso a la Biblia en su idioma allá en esa región de Arabia. Porque ella lo que tiene en ese pequeño bulto es como un aparato, un tipo router de internet, que le permite dar internet gratis a las personas. Y cuando las personas ven internet gratis, pues entran. Y cuando entran, lo primero que ven allí es una Biblia. Es ilegal ella poder darle una Biblia a alguien físicamente. Pero eso es una de las maneras en que lo están haciendo. Mi hermano, gobiernos humanistas alrededor del mundo y a través de la historia han intentado prohibir la lectura y el estudio de la Biblia, pero ha sido sin fruto. De hecho, la Biblia, todos estamos de acuerdo en que no es un libro como cualquier otro. ¿Y usted sabe qué atestigua esa verdad? Las millones de vidas transformadas. No hay un libro que haya transformado vidas de tal manera como lo ha hecho la Biblia. No hay un libro que haya transformado naciones enteras, pueblos enteros, como lo ha hecho la Biblia. Cada vez que ha habido un gran avivamiento, cada vez que ha habido una reforma, mi hermano, lo que se ha traído nuevamente al púlpito y se ha abierto y se ha proclamado es la Biblia, es la palabra de Dios. El pueblo de Israel, cuando había regresado del exilio junto a Nehemías, ya había levantado las murallas. Y vimos el pasado domingo en Nehemías capítulo 7 cómo Nehemías había tomado unas medidas de seguridad. Nehemías había levantado un liderato para salvaguardar la seguridad del pueblo. Y ese liderazgo que levantó Nehemías era gente piadosa, dice el texto que era gente que era temerosa de Dios. Y el mismo Nehemías nos describe un poco las características de esos líderes. Porque dice en Nehemías capítulo 7 que el Señor ponía cosas en el corazón de Nehemías y él se dejaba guiar por Dios. Por lo que Dios ponía en su corazón. Así que ya que las murallas estaban listas, ahora lo que tocaba era una restauración interna. Ya la restauración de las murallas estaba, pero ahora el pueblo tendría que restaurar su relación con Dios. ¿Y cómo iba a comenzar todo? Lo acabamos de ver, mi hermano, aquí en Nehemías capítulo 8, que es nuestro texto para esta mañana. ¿Cómo empezaría la transformación del pueblo? ¿Cómo ese pueblo comenzaría a cambiar su visión, la forma de ver las cosas? ¿Cómo ese pueblo se movería en arrepentimiento por sus pecados y comenzaría ahora a vivir para Dios? No hay otra manera y Nehemías lo sabía.
que no fuera a través de la palabra de Dios. Mi hermano, en esta mañana continuaremos con nuestra serie sobre el libro de Nehemías y veremos la forma a través de la cual este pueblo, cuando escuchó la palabra, fue movido a responder a ese mensaje que estaban escuchando. Veremos cómo comenzaron a ser transformados por la palabra de Dios este pueblo. Así que acompáñenme al texto, veremos dos puntos principales. Primeramente, los versículos 1 al 8, donde veremos cómo el pueblo escucha atentamente la palabra de Dios. Y luego veremos los versículos 9 al 17, donde encontraremos la respuesta de este pueblo cuando escuchó por fin y se le explicó esta hermosa palabra de Dios. Así que como ya les mencioné, si las murallas externas ya estaban listas, ahora el paso que procedía era restaurar la relación del pueblo con Dios. Y eso solamente era posible a través de la palabra. Así que miren los detalles. Nos dice la última parte del verso 73 del capítulo 7. Venido el mes séptimo. Miren cuándo ocurrió esto. Este evento que se va a registrar aquí, cuando el pueblo se junta para leer la Biblia, es un evento que probablemente ocurrió 6 días después de que las murallas fueron finalizadas. Así que las murallas son finalizadas y una semana después ocurre este evento donde el pueblo se reúne para adorar y escuchar la palabra de Dios. De hecho, de igual manera es importante reconocer, mi hermano, que el mes séptimo, lo que corresponde a nuestros meses más o menos entre octubre y noviembre, son meses muy importantes en el calendario de los judíos, porque era un mes de fiesta. Era un mes donde los israelitas festejaban, recordaban con alegría las obras de Dios. Así que usted imagínese por un momento lo que está pasando. El pueblo termina de reconstruir las murallas. De momento se dan cuenta que están en el mes séptimo y que hace muchos años ellos no han podido celebrar las celebraciones que ellos celebraban anteriormente. Esas celebraciones que les recordaban lo que Dios había hecho. Así que es por eso que el pueblo se junta como un solo hombre. Aquí nos dice el versículo 1 del verso 8. Y llaman a este hombre llamado Esdras, el escriba, para que trajese el libro de la ley de Moisés. Mi hermano, cuando usted lee el libro de Deuteronomio, se da cuenta que había una instrucción de Dios que decía que cada 7 años el pueblo tenía que reunirse en asamblea y leer la ley completa, que eran los libros de entre Génesis y Deuteronomio. Y escuchar la ley, recordar y repasar esa verdad de Dios. Así que ya había pasado mucho tiempo. Recuerden que este pueblo había estado cautivo. Ellos no estaban en su tierra. Ellos no tenían los rollos de la ley. Este pueblo había estado mucho tiempo afuera. Cuando por fin las murallas son restauradas, ellos entienden que deben volver a lo que Dios les había mandado, a reunirse como pueblo para escuchar las palabras de su Dios, pero también a reunirse para celebrar las fiestas que ellos estaban acostumbrados, que sus antepasados por cientos de años habían celebrado. Interesante, mi hermano, cuando tú estás leyendo el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, te das cuenta de todas las fiestas que el pueblo tenía que hacer. Y te dice, oye, esa gente era puertorriqueña. Le gustaba la fiesta y los días libres, muchos días libres durante el año. No, mi hermano, ¿usted sabe qué? Esa gente celebraba constantemente. ¿Y usted sabe lo que celebraba? Era la obra de Dios. Ellos hacían fiesta y se gozaban y se alegraban. Y usted ve las descripciones allá en el Pentateuco. Ellos se gozaban mucho, pero las fiestas siempre tenían un propósito. Era recordarle. A veces esas fiestas lo que eran imágenes visibles de lo que Dios había hecho en el pasado, de la fidelidad de Dios. Así que ellos tenían durante todo el año algunos referentes, algunos días especiales donde ellos solamente lo dedicaban a recordar lo bueno que había sido Dios con ellos. A recordar la misericordia que Dios había tenido en el pasado con ellos. Así que el pueblo de Israel celebraba mucho, era muy fiestero, pero al final de cuentas lo que celebraba era la bondad de Dios, eran las cosas que ya había hecho Dios.
Pero recuerden que este pueblo fue llevado cautivo y allá en la cautividad no podían hacer estas celebraciones. Así que parecía que el tiempo estaba listo, porque las murallas estaban reconstruidas. Y el pueblo va junto como un solo hombre y llaman a este hombre llamado Esdras. Mi hermano, es la primera vez que Esdras aparece aquí, en el libro de Nehemías. Esdras había sido un escriba que más o menos 13 años antes de este evento, de esta reunión que vamos a ver descrita en Nehemías 8, 13 años antes él había dirigido a un grupo que había regresado de Babilonia. Recuerden que ese regreso de Babilonia a Jerusalén se dio en 3 etapas. La primera bajo un hombre que se llamaba Zorobabel, la segunda bajo un hombre que se llamaba Esdras, y luego la tercera y última, cuando por fin se reconstruyen las murallas, que es la que estamos viendo, ese tercer grupo que regresa con Nehemías. Esdras se nos describe en el libro de Esdras capítulo 7 versículo 10 como un escriba, un sacerdote, un hombre estudioso de la ley. Era un hombre que había preparado su corazón para estudiar la palabra, para aplicarla y para enseñarla a otros. Así que la gente naturalmente lo buscó a él. Se dice que Esdras sabía de memoria grandes porciones de los primeros 5 libros de la Biblia. Así que cuando la gente quiso escuchar la Biblia, ¿a quién iban a llamar naturalmente? Iban a llamar a Esdras. Así que al parecer está todo convocado y todo listo. Y miren entonces lo que nos dice el versículo 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Cuando dice el texto que Esdras trajo la ley, mi hermano, usted tiene que imaginarse, no había una Biblia como esta. Lo que Esdras llevó allí fue un rollo. Y era un rollo extenso que cubría en su totalidad, dividido en 5 partes, los primeros 5 libros de la Biblia. Así que usted se imagina a Esdras trayendo ese pesado rollo allí para leerlo. Dice el versículo 3, y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mi hermano, miren por un momento esta escena. Después de muchos años, por fin este pueblo tiene el privilegio de escuchar otra vez la ley de Dios, las verdades y las revelaciones de Dios. Así que Esdras comienza a leer este libro y desde el alba hasta el mediodía. Mi hermano, ¿usted sabe qué significa eso? Desde que amanece hasta el mediodía, más o menos 6 horas. Esdras estuvo leyendo el texto y dice que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. En el idioma original, la imagen que aparece ahí literalmente es como un símbolo de que los oídos del pueblo estaban pegados al rollo. Era como que ellos no podían mirar otra cosa, ellos no podían escuchar otra cosa que no fuera lo que Esdras estaba enseñando allí acerca de la palabra de Dios. Y de hecho, cuando usted ve no solamente ese verso 3, también aparece el verso 5, que nos dice que Esdras abrió el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y miren la última parte del verso 7. El pueblo estaba atento. Noten que una y otra vez se repite esa idea en estos versículos de que cuando Esdras se levantó en ese pequeño púlpito que ellos hicieron allí, el pueblo estuvo atento, escuchando lo que estaba allí ocurriendo. Usted sabe que ya Dios le había dicho al pueblo en el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 1, usted lo tiene en sus notas. Ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos. Era un mandato de Dios constante para que el pueblo lo escuchara a él, para que el pueblo estuviera atento. Mi hermano, ¿y usted sabe por qué esta idea de que el pueblo estuviera atento y que el pueblo escuchara? Es que la gente no tenía normalmente en sus casas una colección de rollos de la Biblia. Eso no existía. Es un privilegio que usted tiene. Es más, lo tiene en su celular.
Lo lleva consigo casi todo el tiempo. Pero esa gente tenía que ir a un lugar a reunirse para escuchar la ley, para escuchar la palabra. Así que por eso este llamado constante, pueblo, escucha, presta atención a la palabra de Dios. Constantemente se le animaba al pueblo de Israel a eso. De hecho, había ocasiones como el Salmo 81, donde el pueblo no había escuchado a Dios. Y Dios le dice, Israel, si me oyeres, así mismo le dice, como un papá diciéndole a su hijo, oye, si me hicieras caso en lo que yo te quiero decir, si prestaras atención y pusieras tus oídos prestos y listos para escuchar el mensaje que yo te tengo que dar. Mi hermano, eso es lo que estaba pasando aquí en Nehemías capítulo 8. El pueblo por fin estaba atento. Desde los hombres, mujeres y niños que podían entender, todos estaban atentos a lo que se iba a decir. El predicador puritano del siglo XVII, Matthew Henry, nos dice que la palabra de Dios exige atención. Mi hermano, la palabra de Dios cuando se proclama o cuando tú la estás leyendo, exige atención. Exige que tú la escuches, exige que tú te detengas y consideres su mensaje. Esto no es opcional. Esto no es como cuando un anuncio que tú ves en la calle, que simplemente lo lees o no lo lees y eso pues no tiene mucha importancia para ti. Eso no tiene mucha repercusión en tu vida. No, mi hermano. Estas palabras requieren atención porque estas palabras son las palabras de Dios para su pueblo. Exigen que el pueblo esté atento como estamos viendo en este pasaje. Miren el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estaba allí atento a lo que estaba ocurriendo en ese lugar. El versículo 6 dice que bendijo entonces Esdras a Jehová. Cuando él comenzó a leer, él comenzó a adorar también a Dios, diciendo, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Lo que tenemos aquí, mi hermano, hasta este punto, en los primeros 5 o 6 versículos, es un pueblo que está atento, es un pueblo que está prestando atención a lo que Dios les estaba diciendo. Y usted sabe que nos dice este pasaje también que el pueblo se puso en pie para escuchar cuando Esdras comenzó a hablar. De hecho, los rabinos consideran que de ahí sale la tradición de ponerse de pie cuando se lee la ley o la Biblia en la sinagoga. Y nosotros aún somos herederos de eso en cierta manera. Cuando no se ha puesto a pensar por qué esa tradición o esa idea de vamos a levantarnos para leer o para escuchar la palabra. Es la idea de un respeto a este momento que se está haciendo de escuchar la palabra. De hecho, nosotros tenemos imágenes de cuando, por ejemplo, nuestra cultura no se parece tanto a esa cultura oriente de que cuando alguien de respeto llegaba, pues había que pararse y todo ese tipo de cosas. Imagínate tú llegar al salón, si tú eres maestra, las maestras aquí, y tú llegas y todos los nenes se paran. Y nadie le dice nada, simplemente por respeto, porque uno que tenía más autoridad que ellos llegó. Y simplemente se paran para recibirte. Nosotros tenemos una imagen parecida cuando nos levantamos a aplaudir. Usted sabe que cuando hay un evento que la gente aplaude, pero si se levanta para aplaudir, eso es una señal de, wow, esto es algo impresionante. Pues esta imagen de lo que está ocurriendo ahí en Nehemías 8 es parecido. El pueblo estuvo de pie, se levantó. Ellos reconocían la autoridad del que estaba hablando, porque no era Esdras el que estaba hablando, mi hermano. Esdras simplemente estaba hablando en nombre de Dios. Esdras estaba leyendo las palabras de Dios. Hermano, este pueblo estuvo de pie 6 horas, escuchando la palabra de Dios. Cautivado. Noten el verso 3, el verso 5 y el verso 7. Atentos, repite la misma idea. Sus oídos ahí pegados a lo que se estaba diciendo. Nada los estaba distrayendo por 6 horas. ¿Usted se imagina eso? De hecho, hoy existe todavía ciertos grupos o denominaciones como parte de lo que son los cristianos ortodoxos,
que su servicio en algunas regiones completamente lo hacen de pie. ¿Y por qué lo hacen de pie? La idea que ellos proyectan, esa idea de reverencia ante el mensaje de la palabra de Dios. Así que lo que vemos aquí es esta imagen de un pueblo que está atento, que está escuchando lo que se está diciendo. Esdras no estaba solo. Imagínense, era un rollo pesado. Esdras tenía un púlpito de madera. Pero es probable que fuera como una mesa más grande que esta, donde Esdras pudiera abrir el rollo. Y Esdras tenía unos ayudantes. Miren lo que dice el verso 7 y 8. Había un grupo de ayudantes, un grupo de levitas. Ahí aparecen los nombres. Que estaban ayudando a Esdras. ¿Usted se imagina estando allí en ese momento? Todo el pueblo cautivo, atento. Nadie está hablando otra cosa. Todo el mundo está atento a la palabra de Dios que se está predicando. Y usted lo que ve en el púlpito es a Esdras abriendo el rollo junto a este grupo de levitas que lo están ayudando a mover esos rollos de la ley. Pero ellos también estaban haciendo otra cosa. Noten conmigo el verso 8. Y esto es un texto muy importante en la Biblia. Nehemías capítulo 8, verso 8. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En otras palabras, mi hermano, esto no era una lectura como el papagayo, como decimos nosotros. Esto no era una lectura por leer. Esto no era una lectura por cumplir. Mientras Esdras leía, dice este pasaje, que este grupo de levitas estaban poniendo el sentido. La traducción literal es, ellos estaban explicando esta palabra, de modo que la gente entendiese el mensaje. Mi hermano, lo más importante es que estas personas entendieran el mensaje que Dios les quería decir por medio de su palabra. De hecho, este versículo 8 se ha utilizado como base para lo que creemos nosotros que es la predicación correcta, que es la predicación expositiva. ¿Cuál es el propósito por el cual usted tiene que venir un domingo a escuchar la palabra? Es escuchar a un predicador que abra la Biblia y precisamente haga eso, le ponga el sentido a la palabra, explique la palabra, de modo que usted se vaya de aquí entendiendo la palabra. Esa es la idea principal. Así que hago un paréntesis, pero al final de cuentas invitamos a la iglesia a orar por sus pastores, no solamente aquí en la iglesia local, sino todos los que tienen esta labor de predicar la palabra de Dios semanalmente, para que sean fieles a esa tarea. Para que se levanten como este grupo frente a un grupo que está escuchando, frente a una congregación que está escuchando. Y ellos lo único que hagan es mirar el texto, poner el sentido al texto, explicarlo, de modo que la gente, todo el mundo que esté allí, entienda lo que se está predicando, entienda el mensaje. Lo hemos hablado antes, mi hermano, pero para usted orar al Señor, para usted venir a prepararse para el sermón del domingo, usted debe orar por sus pastores, por el que va a estar exponiendo la palabra, para que lo haga con claridad. Pero también usted debe orar para que usted venga siempre preparado. No venga con una Biblia abierta y un corazón cerrado. Eso no tiene sentido. Siempre venga con la expectativa, lo hemos dicho antes, cuando usted se congrega en una iglesia, venga con la expectativa de Dios, de que Dios le va a hablar. Y usted viene con su Biblia abierta, pero usted viene también con su mente abierta y su corazón abierto a lo que Dios le va a enseñar ese día. Así que, ¿qué tenemos en estos primeros 8 versos? Tenemos un pueblo que se reúne, deseoso de escuchar la palabra de Dios. Esdras junto a un grupo de levitas se paran en el púlpito, comienzan a enseñar la palabra de Dios y dice que todo el mundo estaba atento, de pie durante 6 horas. Nada los distraía, porque era importante para ellos lo que Dios tenía que decir. Hermanos, si nosotros volvemos a rescatar esa idea de que lo que está en la Biblia es la palabra de Dios, lo que Dios tiene que decir, nosotros también vamos a tener esta misma actitud cuando nos acerquemos a escuchar o a leer la Biblia en nuestros hogares. Una actitud que dice, oye, tengo que evitar toda distracción, porque en este momento se está enseñando, se está predicando, o yo en mi casa estoy leyendo el mensaje de Dios. Y ese mensaje es importante. Algo que yo admiro de los judíos es el respeto grande que le tienen
cuando alguien está leyendo la Escritura, todavía hoy lo conservan la mayoría de ellos. Cuando alguien está leyendo una porción de la Escritura, hay un silencio total. No pueden haber distracciones, porque es la palabra de Dios. Mi hermano, si usted admira mucho a una persona, o usted entiende que una persona es de respeto, un gobernante, un rey o alguien parecido, usted no anda por ahí interrumpiéndolo. Porque usted dice, oye, no, pero está hablando el rey. De hecho, en esta época, en este contexto, cuando el rey estaba hablando, la gente no podía estar interrumpiendo lo que el rey estaba diciendo. ¿Cuánto más si sabemos que lo que está contenido aquí, mi hermano, que lo que está revelado aquí es la palabra de Dios, no de un rey terrenal, sino del Rey de Reyes y Señor de señores? Así que tenemos entre los versos 1 y 8 a un pueblo que está escuchando la palabra de Dios. Mi hermano, pero esta gente no fue indiferente. Usted quizá viene a la iglesia y usted puede quizás estar en ese grupo y decir, oye, yo me identifico con esa comunidad que vino y escuchó atentamente. Lo importante es lo que pasa después, entre los versículos 9 al 17. No está completo mi interacción con la Biblia si no se cumple este ciclo plenamente de yo sentarme a escuchar o en mi casa a leer con toda atención al texto, porque es la palabra de Dios la que se está hablando. Pero también mire lo que ocurre, y nuestro segundo y último punto, entre los versos 9 al 17. El pueblo no solamente escuchó la palabra, el pueblo respondió a esa palabra que se estaba predicando. ¿Cómo respondió el pueblo al mensaje de la palabra? Miren conmigo, regresemos a esa primera sección, al verso 6, aunque ya lo leímos. Miren cómo respondió el pueblo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Mi hermano, número 1, ¿cómo este pueblo respondió? Con humillación y adoración a Dios. Esdras comenzó a leer, ellos comenzaron a escuchar y este pueblo dijo amén, amén. ¿Usted sabe lo que significa el término amén? Usted y yo lo usamos todo el tiempo. Cuando usted dice amén, usted está como confirmando, usted está diciendo así sea. Y cuando el pueblo estaba diciendo amén a la palabra que se estaba leyendo, es como que ellos están confirmando, ellos estaban diciendo, sí, eso tiene razón lo que se nos está diciendo. Sí, esas palabras nosotros las creemos. Y el pueblo estaba allí diciendo, amén. Este texto se parece mucho a un contexto de una iglesia local, si ustedes lo imaginan en cierta manera, donde hay una congregación, hay un púlpito, hay una Biblia abierta y hay una interacción entre los que están escuchando ahí con la palabra que se está predicando. De hecho, es un buen modelo para nosotros y un tiempo como este en el que estamos en este preciso momento. Personas escuchando la palabra de Dios, pero respondiendo a la palabra de Dios. Así que, ¿cómo respondió este pueblo? Número 1, humillados delante de Dios. Dice el verso 6, que ellos alzaron sus manos, eso era una señal de alabanza y adoración, pero se humillaron y adoraron al Señor. El pueblo alabó al Señor por su palabra. Pero miren también lo que nos dice el versículo 9. La última parte del versículo 9. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Pero bueno, ¿usted se imagina la escena? Son cientos, miles de personas reunidas allí. Porque dice que estaban los hombres, las mujeres y hasta los niños que podían ya entender el mensaje. Ellos empezaron a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Usted sabe que probablemente había gente ahí que nunca había escuchado ese mensaje. Porque eran generaciones que vinieron posterior en el tiempo del exilio. Así que por primera vez algunos estaban escuchando este mensaje. Sus abuelos les habían dicho, sus papás les habían dicho acerca de lo que Dios una vez les había hablado. Pero ahora ellos estaban escuchando por ellos mismos este mensaje de Dios. Y cuando ellos escucharon este mensaje, dice, todo el pueblo lloraba mientras oía las palabras de la ley.
cuando seguimos el contexto, ¿usted sabe por qué ellos estaban llorando originalmente? Mi hermano, eran lágrimas de dolor. Ellos estaban llorando por su pecado. Ellos estaban llorando porque cuando ellos escuchaban la palabra de Dios y cómo Dios establecía que ellos debían de vivir, ellos se comparaban con ese modelo y ellos decían, nosotros estamos bien lejos. No estamos viviendo como Dios quiere. Y comenzaron a llorar. Wow, mi hermano, que esa sea la reacción tuya y mía cuando leamos la palabra de Dios y de momento un día veamos que hay algo en nuestra vida que hay que cambiar. Cuando veamos un día y digamos, oye, esto es lo que Dios quiere para mi vida y yo estoy viviendo bien lejos de eso. Que eso nos lleve a llorar delante de Dios. Esta gente comenzó a llorar por su pecado. Porque se habían apartado de Dios. Porque no estaban viviendo como Dios los estaba llamando a vivir. Oh, mi hermano, esta gente no era indiferente. No es el estilo que vemos nosotros en ocasiones, como la película Matrix. ¿Y usted sabe a qué me refiero? Donde ese personaje tenía balas que le pasaban por todas partes, pero él lograba de una u otra manera esquivarse. No eran para él. Él lograba esquivarse y no tenía repercusión en su vida. No, mi hermano, cuando tú estás en tu casa abriendo la Biblia o cuando estás aquí en la iglesia y se está predicando la Biblia, usted no debe esquivarse, al contrario, usted tiene que abrir las manos, su corazón y decir, Señor, aquí estoy. Que todas las flechas me den. En el sentido de, Señor, que todo lo que tú hables, Señor, se aplique a mi vida. Y cuando usted vea en algún momento que usted está viviendo una vida que no está correspondiendo a lo que dice la palabra de Dios, usted no sea indiferente y pueda reaccionar como reaccionó este pueblo. Todo el pueblo lloraba oyendo estas palabras de Dios. ¿Y sabes qué? Esto los llevó a arrepentirse y a confesar sus pecados, como lo veremos la próxima semana, cuando veamos el próximo capítulo. Esta gente, sus lágrimas fueron reales. Sus lágrimas de dolor porque no estaban viviendo según la voluntad de Dios. Y los llevó a confesar sus pecados en el capítulo 9. Así que en esta reunión hubo adoración. Miren lo que nos dice el comentarista Raymond Brown. Usted lo tiene en sus notas. En esta reunión, cuando estaba allí ese pueblo reunido, las personas no hicieron una distinción entre la exposición de la Escritura y su ofrenda de adoración. Exposición y adoración van juntas, cada una fluyendo de forma natural del otro. En otras palabras, mientras se está exponiendo la Biblia, la respuesta natural suya y mía, cuando estoy escuchando la Biblia o leyéndola, siempre debe ser adoración. Mientras estoy escuchando quién es Dios, debo ser movido a adorarlo. Por ejemplo, en la Biblia leo un salmo que dice, grande es Jehová y digno de ser alabado. Y yo veo otro texto que me muestra la misericordia de Dios con su pueblo. Eso me debe llevar a la adoración, mi hermano. Eso me debe llevar a detenerme un momento y adorar a Dios y alabarlo por quién es Él, por lo que estoy conociendo de Él. Así que no hay una diferencia. No haga una dicotomía. No divorcie cosas que están juntas en su estudio bíblico. No haga esa diferencia de, oye, voy a leer la Biblia y después voy a adorar. Eso no tiene sentido. Usted adore a Dios mientras usted va leyendo la palabra o mientras usted va escuchando la palabra y usted va conociendo verdades de Dios. Así que este pueblo respondió con humillación y adoración. Esto tiene que ver un poco con lo que el pastor Ricardo decía ahorita, entre medio de una de las canciones, de que a veces como seres humanos somos muy orgullosos a no reconocer las palabras de Dios, de que las palabras de Dios tienen autoridad sobre mi vida, como veremos más adelante. De que las palabras de Dios deben guiar mi vida, de que Dios es más sabio que yo. Cuando dice este texto que este pueblo se humilló, lo que estaba haciendo era rindiéndose, era diciéndole a Dios, Señor, tú eres más sabio que nosotros, no vamos a luchar contra ti. Si esta es la forma que tú nos estás llamando a vivir, nos doblegamos, nos rendimos, nos humillamos.
Miren la respuesta que debe tener la gente cuando lea o escuche la palabra de Dios. Esta gente se humilló y adoró a Dios. Pero en segundo lugar, miren conmigo los versos 10 y 12. Luego se les dijo al pueblo: vayan, coman grosuras y beban vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En otras palabras, la segunda respuesta que vemos aquí, que tuvo este pueblo cuando escuchó la palabra de Dios, fue gozo y alegría. Noten lo que ocurrió al inicio. Esta gente comenzó a llorar. Pero de momento Nehemías, Esdras y los levitas los detienen. Y le dice: oye, este tiempo, ahora mismo, ustedes deben estar alegres por lo que ha hecho Dios. De hecho, cuando usted ve en el Antiguo Testamento, en los libros de Deuteronomio, la imagen que se daba en las fiestas siempre era una imagen de alegría. Yo le invito a que usted lea Deuteronomio capítulo 16 y vea las fiestas y vea la forma en que la gente respondía alegremente. Y Nehemías le está diciendo al pueblo: oye, pero estamos en tiempo de celebración, deben estar alegres. Y le dice esta famosa y hermosa declaración, la última parte del verso 10. Porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. ¿Usted sabe cómo podemos explicar ese texto? Mi hermano, lo que había hecho Dios por su pueblo debía provocar en ellos un gozo tan grande. Un gozo tan grande que ellos allí, en ese gozo del Señor, encontrarían fortaleza. El gozo que produce el Señor, el gozo de lo que Dios ha hecho, cuando tú te enteras de cómo Dios ha hecho algo grande en tu vida, ese gozo debe llevarte a fortalecerte en el Señor. Así que este pueblo, mi hermano, estaba en esta hora llamado a gozarse, a alegrarse por lo que Dios había hecho. Versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, no se entristezcan. Versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Miren cómo dice ese texto en la Nueva Traducción Viviente. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y porque habían entendido la palabra de Dios. Mi hermano, comparte tú ese gozo cuando escuchas la palabra de Dios o cuando lees en tu hogar la palabra de Dios. Ese gozo de decir: oye, qué hermosa esta verdad, la entendí. ¿No te ha pasado que tú estás estudiando una porción de la palabra o escuchas una porción de la palabra y de momento descubres algo o se te enseña algo y tú quieres compartirlo con otros? Que tú tienes un gozo grande de decirle a otros lo que acabas de ver. Un gozo por conocer a Dios, un gozo por ver las verdades de Dios. Eso es lo que se está hablando aquí. Así que este pueblo, mi hermano, respondió en humillación y adoración. Este pueblo respondió con gozo. Y en tercer y último lugar, miren conmigo los versos 13 al 18. Este pueblo respondió en obediencia. Miren lo que ocurrió. Al día siguiente se reunieron los líderes de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. Fueron a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Esto no fue un evento de un día. No solamente fue que la gente se reunió para escuchar la palabra, no. Al otro día los líderes fueron donde Esdras para seguir aprendiendo, para seguir escuchando la palabra de Dios. En otras palabras, el que prueba de la palabra de Dios, mi hermano, le va a dar hambre por regresar. Le va a dar un deseo de volver a escuchar esas verdades. Y mire lo que ocurrió. Hallaron, cuando fueron otra vez donde Esdras, para que Esdras les siguiera hablando de la palabra de Dios, hallaron escrito, estoy en el verso 14, hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés,
que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen subir y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Pero hermano, esta gente escuchó en la palabra de Dios que había que celebrar la fiesta de los tabernáculos y cómo celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Y sabe qué hicieron? Convocaron al pueblo. Vayan y busquen los materiales necesarios porque tenemos que obedecer a Dios. De hecho, a mí me encanta la última parte del verso 15. Ellos hicieron todo esto como está escrito. Ellos querían ser un pueblo del libro. Ellos querían dirigir su vida según lo que estaba escrito. Mi hermano, ellos estaban respondiendo en obediencia. Estas palabras no les pasaban por el lado como flechas. No, ellos dijeron, estas palabras son para nosotros. Y queremos vivir nuestra vida y queremos hacer todo lo que está escrito porque eso es palabra de Dios. Verso 16, el pueblo salió, comenzaron a obedecer. Mira lo que hicieron, trajeron rama e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Siempre hay gozo cuando tú respondes en obediencia a la palabra de Dios. Esta gente estaba alegre porque por fin estaba escuchando la palabra y ahora la estaba obedeciendo. Y termina esta sección con el verso 18 diciendo, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día de la semana hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito, según estaba escrito. Mi hermano, esta gente tuvo hambre por la palabra de Dios. No fue solamente un evento. Al otro día los líderes volvieron a escuchar la palabra, se dieron cuenta que Dios había dado unas instrucciones para celebrar esta fiesta de los tabernáculos, la celebraron y luego continuaron por 7 días más reuniéndose con Esdras para escuchar la palabra de Dios. Estaban hambrientos, habían probado de esta miel, como David lo veía, dulce como la miel. David decía que era la palabra de Dios. Y ellos querían regresar a ella nuevamente. Mi hermano, en nuestra oración, que ese sea, que esta sea lo que hemos visto hoy, la actitud de todos nosotros cuando vamos a la palabra de Dios. Que tú te acuestes leyendo la Escritura, meditando la Escritura y que te levantes con deseo de ir otra vez a este hermoso libro. Conocer y recordar las verdades de esta palabra. Y leerla con la intención de responder en adoración, responder con gozo, pero mi hermano, responder con obediencia. Esta gente comenzó a celebrar esta fiesta de los tabernáculos. ¿Y usted sabe qué era la fiesta de los tabernáculos? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le dio, entre varias fiestas, la Pascua, Dios le dio esta fiesta para que ellos recordaran cómo Dios los protegió en el camino. Literalmente ellos debían buscar palmeras, árboles y ramas y debían hacer como casitas donde vivir mientras celebraban esa fiesta. Porque ellos estaban recordando que cuando estaban en Egipto, Dios los sacó con gran poder. Y aun cuando ellos no tenían un hogar, porque imagínate, estaban saliendo de Egipto, estaban dejando todo atrás. En el camino Dios los protegió. Dios fue su hogar, Dios fue su protección. Y por eso celebraban esta fiesta, viviendo por un tiempo específico en estas casitas, en estos tabernáculos. Y no sé si ustedes notaron algo. Usted es un buen estudiante de la Biblia. Y como buen estudiante de la Biblia, usted es un buen observador, como hemos venido hablando los miércoles. Miren lo que dice el verso 17. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Pero hermano, cuando usted ve una cronología, usted se da cuenta que entre los días de Josué, hijo de Nun,
hasta los días de Nehemías han pasado cerca de 1000 años. Y miren lo que está diciendo este evento. En 1000 años no había ocurrido que el pueblo hubiera respondido de tal forma a la palabra de Dios como respondió en este capítulo de Nehemías 8. Tiempo después de Josué, hay descripciones en el libro de los Reyes que dicen que sí ellos llegaron a celebrar algunas de estas fiestas. Pero el problema es, y la idea es, y es lo que está diciendo Nehemías aquí, pero desde los tiempos de Josué no se celebraban con tanto gozo y tanta alegría. Desde los tiempos de Josué no había esta celebración. Mi hermano, estamos presenciando lo que es un avivamiento del pueblo de Dios. Este pueblo que estaba dormido, que había pecado contra Dios, ahora estaba comenzando a restaurar su relación con Dios. Y todo comenzó cuando la palabra de Dios se puso en el centro, cuando la gente empezó a escuchar esta palabra y comenzó a ser transformada por esta palabra. Mi hermano, la única forma, pueden hacer 1000 proyectos de ley en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en el mundo entero, para cambiar la sociedad. Pueden haber las reformas económicas, educativas, filosóficas, cualquiera que tú puedas mencionar. Pero la única forma en que las personas van a ser transformadas completamente es por medio de este libro. Es por medio de la palabra de Dios. Es escuchar la palabra y comenzar a vivir a través de esta palabra de Dios. Antes de terminar, quiero que usted se lleve unas preguntas y reflexione en ellas. ¿Cuál es tu actitud al acercarte a la Biblia? ¿Con qué actitud la abres en la mañana? Vimos constantemente este pasaje que dice, y estaban sus oídos atentos, no miraban otra cosa, no escuchaban otra cosa, que no fuera la palabra. ¿Con qué actitud te acercas el domingo a escuchar la palabra de Dios? Pero también pregúntate, ¿cuál es tu respuesta? ¿Estás respondiendo a la palabra que estás escuchando o que estás leyendo? ¿Estás dirigiendo tu vida? ¿Estás dispuesto a que esta palabra moldee tu mente y guíe tus pasos? En otras palabras, la pregunta para todos nosotros en esta mañana es ¿cómo se está reflejando en nuestra vida nuestro tiempo con la palabra de Dios? Puedes mirar atrás y puedes decir, oye, sí, yo veo cómo la palabra me está transformando. Yo veo que la palabra de Dios está haciendo cambios en mi vida. Mi hermano, ¿y sabes qué? Gloria a Dios por eso si tú estás en ese camino ya. Pero te animo a que sigas estudiándola todos los días, porque nunca dejará de formarte esta palabra. Nunca dejará de enseñarte esta palabra. Nunca dejará de darte sabiduría, la sabiduría de Dios. Santiago capítulo 1 dice, tienes falta de sabiduría, no te vuelvas loco, como hacemos nosotros cuando tenemos que tomar una decisión. Tienes falta de sabiduría, dice Santiago 1, búscala, pídela a Dios, que abundantemente da. ¿Dónde está la sabiduría de Dios, mi hermano? En su palabra. Leer la Biblia, usted tiene que estar bien seguro que lo va a llevar, si usted la lee correctamente, lo va a llevar en ocasiones a llorar por su pecado. Lo va a llevar a entristecerse, lo va a llevar a usted ver y usted decir, wow, Señor, estoy muy lejos. No estoy viviendo en ocasiones según tu palabra. Y me va a llevar a llorar en ocasiones o a entristecerme. Pero también le aseguro algo. Al leer tu Biblia, en otras ocasiones también, vas a terminar, quizás con lágrimas, pero en esa ocasión son lágrimas de alegría y gozo. Al escuchar en este libro ese glorioso mensaje de salvación que te dice que tú eras un hijo de ira, de perdición, que estabas perdido sin ninguna esperanza. Pero un día Dios hizo algo para adoptarte, para que fueras parte de su familia. Y de momento un día estabas fuera, no pertenecías al pueblo de Dios. Y al otro día, por gracia, conociste las verdades de este hermoso libro y eso te transformó. Y ahora eres parte del redil. Y ahora eres parte del pueblo de Dios. Y tú dices, ¿y cómo pasó esto? Por el poder de la palabra de Dios. Por el poder de este mensaje que nos dice, mira a Jesús y no te sigas mirando a ti mismo.
por el poder de este mensaje que nos recuerda a la cruz y la obra que Cristo hizo para perdonar nuestros pecados. Mi hermano, hace bien en atender a este libro. Hace bien en atender a este libro. En 2 de Pedro, capítulo 1, Pedro nos dice, ¿sabes qué? Esta es la palabra profética más segura y todos hacemos bien en atender a ella. Mi hermano, le haces bien a tu alma. Le haces bien a tu familia. Atender. Poner toda tu atención en las hermosas palabras que hay de Dios para ti y para mí en este libro. Pregúntate en esta hora, ¿cuán atento estás a su palabra? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la palabra de Dios? Porque consideras que es importante. Pero cuando estás estudiando la palabra de Dios, ¿cómo la estás estudiando? Te estás deteniendo y estás diciendo, un verso he leído hoy, pero quiero que este verso transforme mi vida. Mi hermano, procure que siempre la lectura de la palabra de Dios se traduzca en algo que usted pueda decir, oye, Dios me está hablando a mí específicamente en este pasaje. No lea por leerla. Esto no es un libro cualquiera. El siglo pasado hubo un gran educador mexicano llamado José Vasconcelos, que fue, entre otras cosas, rector de la Universidad Nacional de México. Y él escribió un ensayo en alguna ocasión sobre libros que se leen sentados y libros que se leen de pie. Y él decía que hay libros que usted lo está leyendo, no está hablando de la Biblia, está hablando de literatura general. Y dice, hay libros que usted los lee sentado porque como que no tienen mucha implicación en su vida, como que no le emocionan mucho. Pero él dice, pero hay otros libros que de momento yo estoy ahí sentado, pero me hacen poner de pie. Y él hace todo un análisis de que cuando usted esté leyendo un libro, cualquiera que sea, hay libros que usted lo puede leer sentado como que no le importa mucho, pero hay otro que literalmente lo pone de pie, porque es importante lo que usted está leyendo, porque la lectura o la historia que usted está leyendo como que lo enganchó y le llamó la atención. Aunque yo entiendo la idea de José Vasconcelos, de que hay libros que te impactan más que otros, esa es la tesis. Al final de cuentas, mi hermano, este es un libro que se lee de rodillas. Y no necesariamente estoy hablando de hacerlo físicamente. Más que eso, estoy hablando de la actitud de mi corazón. Es un libro que yo leo con un corazón rendido a Dios. Es un libro que yo leo diciendo, Señor, esta es tu palabra. Tú eres más sabio que yo. Algo tú me tienes que enseñar hoy. Este es tu mensaje. Este es tu mensaje de salvación. Ayúdame a no ser indiferente a él. Ayúdame, Señor, a que este mensaje, lo que dice aquí, lo que se enseña aquí, cambie la forma en que yo pienso, cambie la forma en que yo vivo, cambie la forma en que yo actúo. Mi hermano, cuando tú permites eso y por la ayuda del Espíritu Santo tú comienzas a ser transformado, tú comienzas a vivir la vida de un discípulo que vive completamente para la gloria de Dios, que procura vivir fundamentado en lo que dice la hermosa verdad de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a estar atentos a ella, pero también a responder de la forma correcta cuando la leemos, cuando la escuchamos o cuando de alguna u otra manera nos relacionamos con esta hermosa verdad. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque ella es un faro que nos guía, Señor, que nos da sabiduría. Gracias, Señor, porque ella es un bálsamo para nuestras almas cuando están muy cargadas. ¿Dónde encontramos consuelo que no sea en tu palabra? Señor, gracias porque ella dirige nuestro camino. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, como dice el Salmo. Gracias, Señor, porque tu palabra es medicina. Para cuando nuestras mentes están muy contaminadas con las cosas del mundo, por medio de tu palabra nuestra mente puede ser limpia y purificada. Gracias porque en tu palabra encontramos ese mensaje que nos dice una y otra vez que no hay esperanza fuera de Jesús. Que no tenemos posibilidad de salvarnos por nosotros mismos. Y que solamente miremos a Jesús y pongamos nuestra fe en Él. Y podamos gozar de salvación y vida eterna. Gracias porque ese mensaje
solo lo encontramos aquí, en tu palabra. Oh Señor, que así como este pueblo estuvo atento, que esa sea la manera en la cual nosotros nos acerquemos a tu palabra. Que evitemos las distracciones, Señor. Que entendamos que eres tú hablando por medio de tu palabra. Oh Señor, porque también podamos responder a ella en esta misma actitud, humillados delante de ti. Que en ocasiones lloremos o nos entristezcamos por nuestro pecado, pero que también nos gocemos con las hermosas promesas que hay ahí contenidas. Que también nos gocemos y nuestras almas encuentren paz y descanso, recordando las hermosas promesas que nos sostienen día a día. Señor, ayúdanos a vivir vidas fundamentadas en tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que nos des más amor, más pasión por tu palabra. A todos los que estamos aquí en esta hora, Señor. Y que podamos ser transformados cada día por medio de ella. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Hermano, cuando la palabra de Dios es predicada, es leída, no podemos ser indiferentes. Usted tiene que irse de aquí diciendo, Dios me habló a mí. Dios me recordó algo a mí. Y si usted no es creyente y está aquí entre nosotros, o nos está viendo a través de la transmisión, usted no está fuera de ese grupo al cual Dios le habló por medio de su palabra. Y si usted está fuera de ese grupo, que no es la iglesia local, o ser creyente, el mensaje que Dios le habló esta mañana es que necesita mirar a Jesús para ser salvo. Es que no puede seguir mirándose a sí mismo. Es que necesita rendirse. Decirle, Señor, no puedo salvarme. Yo escuché una vez más ese mensaje que me dice que para yo salvarme, solamente tengo que mirar lo que ocurrió en la cruz. Con fe. Y si usted hace eso, dice la palabra, es una promesa de su palabra, usted va a ser salvo. Por el poder de su palabra. Hoy le invito a que ponga su fe en Jesús. En este día. Acérquese a la persona que lo invitó. Si nos está viendo a través de esta transmisión, escríbanos. Queremos compartir con ustedes lo que Dios está haciendo. Pero no se vaya de este lugar sin responder. Sin decir a alguien, sin proclamar y decir, hoy he entendido este mensaje de salvación y entendí que era para mí y entendí que no puedo salvarme a mí mismo. Entendí que el mensaje de salvación, aunque por allá afuera hay muchos mensajes, supuestos mensajes de salvación, el único mensaje de salvación está aquí, en la palabra, el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz. Y hoy he respondido a él. Pero de igual forma como iglesia, ya hablamos de todas las aplicaciones que esto tiene para nosotros. Veremos el próximo domingo cómo este pueblo comenzó a confesar sus pecados delante de Dios. Se arrepintieron genuinamente y todo comenzó con la palabra. ¿Cómo fueron transformados? Todo comenzó aquí, en la palabra de Dios. Así que te invito a que si leías la palabra todos los días, redobles ese tiempo. A que si entiendes que no estás leyendo la palabra de Dios como debes, te arrepientas. Y hoy le digas al Señor, Señor, perdóname porque he descuidado tu palabra. La tengo allí puesta, guardada en un lugar o tal vez en mi celular, en una aplicación, pero ni la visito. Que hoy le digas al Señor, Señor, ayúdame desde hoy a comprometerme más con tu palabra, porque no hay vida fuera de tu palabra. No hay transformación fuera de tu palabra. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a vivir a la luz de esta gloriosa verdad.